Hola, buenos días, estudiantes del Colegio Vida Nueva, grado quinto. Vamos a tener nuestra clase de matemáticas. Hoy, matemáticas. Vamos veloz a sacar el cuaderno de matemáticas y el libro de matemáticas. Vamos a ver un tema muy bonito, un tema muy importante que es la división. Ya hemos visto suma, resta, multiplicación, cada una con sus propiedades, vimos el tema de los múltiplos y ahora vamos a ver el tema de la división. Hoy vamos a ver la parte introductoria de la división, que es la división y sus términos. Vamos a ver división por una cifra y vamos a realizar algunos ejercicios de división por una sola cifra. Comenzamos como gran título, la división y sus términos. Este es el título. Ponemos la fecha aquí, en la parte superior derecha del cuaderno la fecha y luego ponemos la división y sus términos, ¿ok? Comenzamos. La división es una operación de números naturales que sirve para resolver situaciones donde se debe repartir una cantidad en partes iguales. O sea que siempre que en una situación tengamos que repartir, que distribuir, que separar, estamos hablando de dividir. Cuando veamos una situación donde nos estén haciendo un planteamiento para repartir, para separar, para distribuir, estamos hablando de una operación que se llama la división. Entonces, eso es una división. Nos sirve para repartir una cantidad en partes iguales. Los términos de la división, cada operación con números naturales tiene unos términos. La división también. ¿Cuáles son los términos de la división? El dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Tiene 4 términos. Vamos a ver cada uno de ellos. Dividendo, con B pequeña, escríbanlo bien. Dividendo es la cantidad que se reparte, es decir, es la cantidad que voy a repartir, la cantidad que voy a dividir. Ese es el dividendo, la cantidad más grande. ¿Qué es el divisor? Divisor, pongan atención también con B corta. Divisor señala el número de partes que se hacen, es decir, en cuántas partes yo voy a repartir al dividendo, en cuántas partes. Ese es el divisor. Cociente, cociente con C, cociente, es la cantidad que le toca a cada parte. Después de separar, después de dividir, ya sé exactamente qué cantidad le toca a cada parte. Ese es el cociente. Y finalmente, residuo es lo que sobra, es decir, lo que quedó sin repartir. Porque hay divisiones que son exactas, donde no sobra, pero hay divisiones que son inexactas, donde sí sobra una partecita, ¿sí? Eso que nos sobra se llama residuo. Estos son los términos de la división. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a repartir en partes iguales 45 peces entre 5 focas. Es decir, tengo un canasto de peces donde hay 45 peces y tengo 5 focas para alimentar. Y me dicen que tengo que ser justa, que tengo que ser equitativa y que tengo que repartir por igual, ni un pececito más a cada uno. ¿Cómo hago para saber cuántos peces le tengo que dar a cada foca? Hago una división. Entonces, ¿qué dividimos? La cantidad más grande, 45. Lo que voy a dividir, recuerden, lo que voy a dividir, el dividendo, eso es 45. ¿Entre cuántas partes lo tengo que dividir? Entre 5 animales, entre 5 focas. Ese es el divisor. Y procedemos a dividir. Para esto es muy importante que ya se sepan las tablas de multiplicar. Recuerden que yo les dejé una herramienta que fue la tabla pitagórica para que estudiaran las tablas en estas vacaciones. Espero que hayan estudiado. 45 dividido entre 5. Busco un número que multiplicado por 5 me dé 45 o cerquita a 45. Entonces, en la tabla del 5 encuentro que el 9 me da exactamente 45 y multiplicamos 5 por 9, 45. Escribo el 45 debajo del dividendo y procedemos a restar.
¿Sí entienden qué hice? Divido el 45 entre 5, encuentro que hay un número en la tabla del 5 que es el 9, que me da 45 y multiplico. Escribo el 9 aquí. 5 por 9, 45. Y el resultado lo escribo debajo del dividendo. Y luego restamos. 45 menos 45, pues hago una resta. 5 menos 5, 0 y 4 menos 4, 0. Es decir, que ¿de a cuántos pescados le toca a cada foca? Ah, bueno, le toca de a 9 peces y no me sobra nada. Entonces 9 es el cociente y 0, que es lo que no sobra o lo que sobra en el caso de que hubiera sobrado, es el residuo. Es decir, que 45 dividido entre 5 es igual a 9. De esta forma hacemos todas las divisiones que son por una sola cifra. Por ahora vamos a ver solo divisiones de una sola cifra. Ya en la siguiente clase comenzamos a ver la prueba de la división y divisiones de dos cifras. Por ahora, hoy vamos a llegar en esta clase hasta la división de una cifra y los términos de la división. Pero también una división pequeña, no de muy grande cantidad, digamos no mayor a 100, la podemos resolver restando sucesivamente el divisor del dividendo. Por ejemplo, tengo a 21 y lo quiero dividir entre 3. 21 es el dividendo y 3 es el divisor. Eso me debe dar 7, ¿cierto? Porque hay un número en la tabla del 3 que si lo multiplico por 7 me da 21. Entonces, 3 por 7, 21. Pero ¿cómo lo puedo calcular también? Aparte de hacer una división como esta. Restando sucesivamente al divisor del dividendo. Entonces, comienzo a restar, desde 21 le resto 3, a 21 le resto 3 y me da 18. Luego a 18 le resto 3 y me da 15. Luego aquí me equivoqué, luego aquí 5. A 15 le resto 3 y me da 12. A 12 le resto 3 y me da 9. A 9 le resto 3 y me da 6. A 6 le resto 3 y me da 3. A 3 le resto 3 y me da 0. ¿Cuántas veces resté hasta llegar a 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cantidad de veces que resté hasta llegar a 0 es el resultado, que me da 7. Esa es otra forma de dividir restando. ¿Cuándo? Cuando las cantidades no pasan de 100, porque si no, pues eso sería muy largo, muy dispendioso. Pero la mejor manera de hacerlo es de esta forma, ¿sí? Pero si tienen una cantidad pequeña, podemos también dividir de esta forma. Entonces, la actividad que ustedes van a hacer, yo se la voy a mandar de este libro, porque en el libro de la guía de ustedes casi no hay actividades de división por una cifra. Entonces, para repasar un poquito lo que yo les he enseñado, que son los términos de la división y la división por una cifra, yo les voy a mandar una foto de esta actividad, donde en este cuadrito de acá vamos a practicar los términos de la división. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tienen 1, 2, 3, 4 divisiones, las deben realizar en el cuaderno y aquí me van a poner cada término. En 72 dividido entre 8 me deben poner cuál es el dividendo, cuál es el divisor, cuál es el cociente y cuál es el residuo. Y lo mismo con cada una de las divisiones. También vamos a hacer divisiones restando, así, de esta manera. Van a hacer 28 dividido entre 7, ¿cuántas veces? En el cuaderno, hasta que les dé el resultado restando. Y vamos a realizar estas divisiones y vamos a relacionar, a unir con un lacito cuál cociente le corresponde a esta división y cuál residuo le corresponde a esta división. Y finalmente en el cuaderno van a solucionar este problema, es decir, esta actividad me la deben hacer en el cuaderno y realizamos el problema. Y la tarea sí la van a hacer en el libro. En la página 42 del libro, solamente van a desarrollar la parte de arriba. O sea, 1, 2, 3, 4 divisiones que son por una cifra. Solo las de una cifra, porque todavía no hemos visto las de dos cifras. Es decir, que primero van a copiar el dictado, que es lo que está en el tablero. Después van a desarrollar la actividad que les mando en la foto, la desarrollan en el cuaderno.
copian, hacen el cuadro, copian los ejercicios como están acá y los resuelven en el cuaderno, y la tarea la desarrollamos en el libro, en la parte de arriba únicamente. ¿Ok? Espero que eso haya sido claro. Si no lo recuerdan al momento de hacerlo, volvemos a ver el video. Volvemos a ver el video. Volvemos a ver el video las veces que necesiten hasta que lo hagan bien. ¿Ok? Eso es todo por hoy, queridos estudiantes.